En esta ocasión vamos a realizar un consumo de una API apoyados de la página de Faker API, la cual nos entrega diferentes opciones o alternativas para consumir APIs con información falsa. ¿Sí? De hecho, miren que tiene diferentes temas: company, emails, personajes, lugares, productos. Y para el caso de nosotros, que es en la que nos encontramos, vamos a hacer un consumo de libros. Básicamente lo que queremos lograr es que por medio de estos elementos que tenemos acá, podamos hacer un filtro sencillito. Ya lo tenía acá abierto. Por medio de estos elementos que vamos a cargar acá, que van a ser la cantidad de libros, en nuestro caso lo vamos a manejar de 10 a 100, y un abecedario para que nos permita filtrar por medio de letra, cosa que cuando le demos buscar nos carga acá los diferentes libros que nosotros queremos, con título, autor, descripción y una imagen que carga traída de la API. Entonces revisemos primero un poco qué hay acá en la documentación. La documentación nos habla de que tenemos tres posibles parámetros en el get. En el que nosotros nos vamos a centrar en este momento es en el quantity, ¿sí? Que es el que nos va a permitir traer entre un mínimo y un máximo de 1000 elementos. Eso es lo que nos va a permitir traer. Ahora, como nos vamos a centrar en la de libros para este ejercicio, entonces vamos a ver la construcción de lo que esto tiene. Entonces, por acá abajo, donde nos da la opción de libros, acá, él me está diciendo: listo, vea, lo que usted tiene que hacer es utilizar la URL nuestra, que sería hasta acá. Pero como usted desea, mire que acá ya me está trayendo una información. De hecho, creo que me trae 10 libros, si mal no estoy. Revisemos. 9, sí, 10 libros, mire. Acá está mi data con mis 10 libros. Pero me dice, como usted desea traer otra cantidad distinta, debe añadir a la URL, debe añadir esta información: raya al piso, la palabra quantity, que sería el parámetro, el igual y la cantidad de lo que nosotros le queremos agregar. Entonces, si yo vengo acá y le agrego, por ejemplo, 20, efectivamente ya me trae los 20 elementos. Mire, libro en la posición 0 y libro en la posición 19. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Miren que cada elemento de esos que nos está trayendo este objeto JSON, nos está trayendo una data, que esa data a su vez se convierte en un arreglo que va a tener cada uno de estos elementos, y cada uno de estos elementos es un objeto que estamos trayendo acá. Incluso, bueno, de pronto acá en Firefox no se ve del todo clara, pero si yo utilizo eso mismo en Chrome, utilizando la extensión de JSON Viewer, miren que acá es un poco más clara para nosotros referenciar. Me está trayendo en principio un objeto, quiere decir que cuando quiera entrar acá debo llegar al objeto que traigo acá, punto data, y que ese data es un arreglo, pero que es un arreglo de objetos. Vean acá. ¿Y qué información me está trayendo en este caso? Toda esta que tenemos acá. O sea que cada una de estas llaves me sirve. Tiene una particularidad no interesante, pero sí a tener en cuenta, y es que la imagen para todos va a ser igual. Por eso vamos a notar que cuando hagamos el ejercicio la imagen no va a cambiar, porque si yo traigo esta, me trae ese personaje, y es la misma que me va a traer para cada uno de los objetos que ella me está entregando. Bueno, teniendo en cuenta que cada que yo refresque me va a traer datos aleatorios, pero cada cargada de datos sí me va a traer la misma imagen para todos. Acá es 640, 640, 640. Si yo refresco, puede que cambie algo, puede que traiga una imagen distinta, pero para todos los objetos siempre me va a traer la misma imagen. En fin, eso lo vamos a empezar a ver un poco más claro cuando ya empecemos a hacer la construcción. Bueno, para ello yo ya tengo mi esqueleto montado, donde he colocado mi header. ¿Sí? Mi header tiene en este momento un H1, tiene una imagen que estoy precargando. Tengo un main donde voy a colocar mi información principal, pero ese main lo he dividido por partes. La primera parte me va a guardar los filtros, que son mis respectivos select, que se encuentran vacíos, solamente con el option de la información inicial, y tiene mi botón por el cual yo voy a realizar en este momento el buscar. Y posterior a ello tengo mi div, que es donde voy a renderizar. Lo que encontramos acá comentado es la información que yo voy a poder ir viendo conforme a vaya construyendo la car. Miren que si yo acá descomento esta parte del código y revisamos acá el programa, ya tengo acá en este momento
esto es lo que yo quiero renderizar realmente. Acá va a aparecer mi imagen, acá va a aparecer el título del libro, el autor, y acá va a aparecer la respectiva descripción del libro. Eso es lo que yo quiero crear ahí, por eso en este momento la tengo comentada. En esto no me pienso detener mucho porque pues la idea es que nos centremos un poco en la lógica, pero sí es bueno pues que conozcan como mi manera de trabajar o como yo he tomado la decisión de crear las cartas en este caso. Entonces esta class book la he creado previamente solamente para poder ir creando los elementos e ir viendo cómo quedaban los estilos de lo que yo deseo. Como este curso o este, por lo menos este ejercicio, no tiene como intención mostrar los estilos y demás, no me voy a detener en ello. Simplemente, así rápidamente, voy a mostrar el código de estilos que he manejado, unas variables de colores iniciales o colores que creo que me pueden servir a lo largo del ejercicio, una posible fuente que es la que estoy utilizando para el header y unos estilos previos para cada uno de los elementos. Esto lo voy a pasar rápidamente. Quien desee pausa el video y se va basando en los diferentes elementos o estilos que están allí. Quien no, pues puede ir creando sus propios estilos. Y tengo unos estilos adicionales que son propiamente los que le he asignado a la carta que yo estoy manejando, que están acá. ¿Listo? Entonces ahí pues no me voy a detener mucho. También en mi app, para no gastar mucho tiempo y no hacer el video muy largo, pues he abonado tiempo en lo siguiente y es trayendo los elementos que puedo necesitar para trabajar ese consumo. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos el Select Quantity y el Select Letter que hacen referencia a estos dos select que nosotros tenemos acá, ¿sí? A estos dos, para empezar a cargarlos posteriormente, perdón. Entonces estos son los que pretendo cargar ahí. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos BTN Books, que hacen referencia al botón que me va a permitir realizar la búsqueda. Render Book, que va a ser el div donde se van a ir pintando todas las caras, se van a ir renderizando todas las cartas que van llegando conforme hagamos el consumo de la API. Tenemos acá la URL que vamos a utilizar, que llega hasta el signo de interrogación, es decir, porque acá luego vamos a concatenar la cantidad de libros que nosotros deseamos. Tengo dos arreglos quemados, el primero con el abecedario y el segundo con las cantidades que me interesan. Miren que acá estoy manejando cantidades de 10 en 10 hasta 100, eso es algo arbitrario. Recordemos que la cantidad máxima que nos va a traer esta API es 1000, entonces ya ustedes pueden jugar un poco con esta información. Posterior a ello, vamos a empezar entonces la construcción. Entonces, línea 11. Vamos a cerrar esto acá, que eso no lo necesito ahora. En la línea 11 le estoy diciendo que cuando la página, o sea, cuando window, que hace referencia al DOM, haya cargado totalmente o haya realizado toda su carga inicial, que por favor ejecute el load select. ¿Qué va a hacer ese load select? Va a ser el encargado de llenar de cargar todos los datos que tenemos acá en el arreglo en el select. ¿Esto para qué lo hago de esta manera? ¿O por qué con la lógica? Para no tener que escribir acá todos los select que vaya necesitando, todos los options, perdón, sino que simplemente desde allí, desde JavaScript, yo los puedo empezar a traer. Eso es lo que voy a realizar acá. Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, acá por práctica trato de dejar los event listener juntos, al igual que coloco las variables juntas cuando las empiezo a utilizar. Entonces vamos a crear la primera función que va a ser la función de load select. Load select. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como nosotros ya tenemos previamente los dos arreglos que nos van a permitir llenar los options, entonces vamos a recorrerlos. Por práctica hemos venido utilizando el método map, que es un método de arreglos, el cual nos puede ayudar a recorrer fácilmente estos arrays. Entonces empecemos por quantities, ¿sí? Que va a ser el de cantidades.map. .map siempre va a recibir una función callback acá que le va a llegar un primer parámetro que van a ser los elementos. Entonces en este caso yo lo voy a llamar quantity. ¿Sí? Ese va a ser el elemento
interno el cual él va a recorrer. Pero entonces, ¿qué voy a hacer con ese recorrido? Por cada recorrido yo voy a crear un option. Voy a crear un option document.createElement y voy a crear una etiqueta option. A esa etiqueta le voy a colocar dos valores que en teoría vienen siendo los mismos. Le voy a colocar el option.value y el option.textContent. ¿Quiénes vienen siendo esos dos valores? Ah, bueno, y los dos valores los estoy tomando directamente del elemento que está llegando. Eso quiere decir que cuando ella empiece a pasar va a llegar acá, 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 y esos valores los va a ir colocando en cada uno de estos elementos en primera instancia. Ya teniendo esos elementos cargados, lo que voy a hacer es que se los voy a asignar ¿a quién? Al select, en este caso a select quantity. Entonces select quantity punto append child, y acá le voy a enviar el option. Eso es todo lo que yo voy a hacer en este primer ejercicio, en esta primera parte. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Le acabo de decir que a este select que tengo acá, que se llama quantity, perdón, este quantity books, le estoy asignando option, y que cada option va a recibir un valor acá y un valor acá en el text content, que es el que nosotros vamos a ver renderizado. Si todo funciona, ya deberíamos tener cargado en este momento los valores en nuestro primer select. Entonces acá está. Bien. Repito, mismo ejercicio, exactamente lo mismo que acabo de hacer acá, pero lo repito para letters, ¿sí? Y ahí no tendría que haber ningún cambio. Entonces duplico mi código, solo que ya no voy a utilizar quantity, sino que voy a utilizar el otro array que tengo ahí, que se llama letters, y hace el mismo recorrido, pero entonces ya no utiliza quantity, sino que utiliza letter. Es decir, que el parámetro que llegue ahí crea una option, le asigna el letter, y por último le asigna no a select quantity, sino se llama select letter, como tal, como dice acá en la línea 2, select letter, le asigna el option. De esta manera ya habremos completado el rellenar los dos select, ¿sí? Dependiendo pues las letras que nosotros tengamos allí. Hasta ahí no habría pues como mayor inconveniente. Luego de tener los select cargados, vamos a construir la carta. Para esto me voy a ayudar de una de los atributos o de una de las opciones que tiene JavaScript, que no es la única, pero pues digamos que en este momento se puede facilitar o puede ser un poco más rápida. Y es que, bueno, vamos a crear primero la función. Voy a crear la función crear libro, ¿sí? Tal y como yo lo deseo. Yo sé que a ese libro le va a llegar un objeto, ¿sí? ¿Por qué sé esto? Porque cuando revisamos la documentación, vimos que cada uno de estos se convierte en un objeto, y que estos objetos es donde yo voy a capturar la información. Entonces ese objeto que yo le he querido llamar libro, lo voy a construir acá. Yo podría empezar a hacer la construcción de cada uno de los elementos. Entonces yo podría decir que me cree un primer elemento que va a ser un book document.create element, y que acá me cree un div y colocarle las clases y demás. Pero en este caso, por practicidad, me voy a apoyar del inner.html, además porque no estoy manejando información sensible en su incorporación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a coger la información de este contenedor que se llama renderBook, que es donde realmente yo quiero que vayan apareciendo mis cartas. Y a ese renderBook le voy a decir que inner.html igual, y voy a hacer uso del template string, ¿sí? Es decir, de la comilla invertida, para acá agregar la información que a mí me interesa. Recuerdan que yo ya tenía cargada la carta acá con su HTML. Pues lo que hago es esa misma información HTML, esto es una inyección de HTML, lo que yo estoy haciendo acá, simplemente la voy a traer para acá. La misma estructura que había utilizado allá, la escribo acá, tal cual. No tengo que cambiarle absolutamente nada. Por eso, la construcción previa que me había permitido, pues, como manejar esa información.
Ya la tengo ahí. Ahora, voy a tener un problema. Cuando ella se ejecute, siempre al inner HTML, es decir, siempre a este render book, le va a llegar esta misma información y no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque pues probablemente yo voy a querer que se vean varias tarjetas, no solo una. Entonces por eso debo decirle que lo que ya haya en renderbook.innerHTML lo sume o lo agregue a lo que va llegando. De esta manera lo que ya existe se carga allí e inmediatamente se va a crear la carta. En este momento ya tengo la estructura que deseo, que va a llegar de un objeto, que en este momento es parámetro, pero cuando lo utilicemos ya se volverá argumento. Y ya miraremos entonces qué información le tenemos que agregar a ese libro. Pasamos a una tercera parte de nuestro ejercicio con la cual nosotros vamos a crear la función asíncrona que nos va a permitir consumir la API que nosotros deseamos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear una función. Bueno, acabamos de decir que esa función es asíncrona, entonces vamos a hacerla bien de una vez, que la vamos a llamar fetchBooks y que va a ser igual a una función asíncrona que va a recibir, en principio va a recibir dos valores. Va a recibir un parámetro que va a ser la URL y una cantidad, que son la cantidad de elementos que yo quiero renderizar, en este caso en mi ejercicio. Como va a ser una función asíncrona, entonces creo mi variable para recibir la respuesta que estoy esperando. Y le voy a decir a esa respuesta que solamente hasta que me llegue me pueda garantizar que cuando haga el fetch solamente me devuelva la respuesta cuando ya haya llegado. ¿Y qué voy a concatenar acá? Entonces póngale cuidado que acá empieza la magia. Voy a utilizar un template literal, un template string en este caso, para decirle que capture la URL, esta URL que va a llegar acá por parámetro, que todavía no sabemos qué es, y que le va a concatenar un raya al piso quantity. ¿Yo de dónde estoy sacando esta información? Quantity igual a algo. ¿De dónde la estoy sacando? Porque cuando yo miré la API, por acá me dice, mire, para poder consumir se va a tener que utilizar el quantity igual y el número que quiere que llegue acá. Pero ese número, ¿de dónde va a llegar ese número? Ese número ya va a llegar capturado de algún lado en mi ejercicio. ¿De dónde va a llegar ese número? Va a llegar del valor que le mandemos por parámetro, que en este caso va a ser quantity. En esa medida quiere decir que va a llegar una URL y un número, y que va a coger la URL, le va a concatenar esta frase y luego le va a colocar el número que quiere que llegue ahí. Ya en este momento tengo capturado el response, pero ese response por sí solo no hace nada, entonces para eso debo coger la data que estoy esperando que llegue. También utilizo o me apoyo de la wait, y acá le voy a decir que response, que es el dato anterior, lo parsee a JSON. Ya teniendo este parseo a JSON, ya puedo venir y decirle, por favor, retórneme la data que está llegando. Eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. Ya teniendo ese fetch, lo que vamos a hacer, a propósito, había quedado mal escrito, qué pena. Fetch. Ya teniendo este fetch de esta data ahí capturada, lo que vamos a hacer o vamos a proceder ahorita sí es a renderizar esa información conforme a la información que me interesa. Entonces vamos a analizar un poco qué va a suceder ahora.